Les animo ahora a buscar en la Biblia. Vamos a ir el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. ¿Sí? Lucas también escribió anteriormente a este texto otro texto, que es el Evangelio de Lucas. ¿Sí? O sea que casi que podríamos hablar de Lucas 1 y Lucas 2, o la primera parte de un libro histórico. Básicamente Lucas es un evangelio muy preciso. Lucas se enfoca especialmente en, en describir de forma detallada una serie de hechos que le dan verosimilitud y historicidad a la vida, al ministerio, a la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, y a la consecución del ministerio de Dios entre los hombres, que es la iglesia. Entonces tenemos el libro de los Hechos eh, como el primer libro de historia de la iglesia, ¿no? De nosotros hoy tenemos libros de historia de la iglesia que hablan acerca de la iglesia en Europa, de la iglesia en África, de la iglesia en América. Tenemos ya historiadores conocidos y algunos están con el Señor. Tenemos libros de historia en la biblioteca, pero el primer libro de historia de la iglesia es el libro de los Hechos. Vamos a ver en esta mañana algunos versículos, primeros 5 versículos de este texto. Entonces vamos hasta allí. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Estamos todos allí? Hechos 1, 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, hasta allí la lectura de la palabra del Señor, y básicamente el libro de los Hechos habla, bueno, se ha subtitulado o se ha puesto un nombre a este libro, a esta expresión narrativa de la Biblia, poniéndole libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el entendido de que cuenta una serie de hechos, de obras, de idas y venidas, de la, las vueltas de la iglesia primitiva, ¿no? Algunos plantean, y creo que es muy interesante verlo de esta manera también, de que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, en lugar de los hechos de los apóstoles. No sé qué les parece a ustedes, pero viéndolo desde este punto de vista nos da la perspectiva una perspectiva tal vez diferente, no tan poniendo al hombre en el centro del foco, sino poniendo a Dios en el centro del foco, la Biblia en realidad en el centro del libro, la Biblia, del relato bíblico, del relato de la salvación, y de cómo, como veíamos hoy, Dios ha planificado y ha puesto en marcha un plan de reconciliar, de que Él, Dios, quiere reconciliar y está en este proceso de reconciliar al hombre consigo mismo, está en el centro. El hombre es adyacente a la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo en el texto bíblico.
Sin embargo, cuando hablamos del libro de los Hechos, pensamos en los hechos de los hombres. Por esto esta perspectiva, que tal vez valdría la pena que la observemos, habla acerca de siguen siendo los hechos de Dios, los hechos del Espíritu Santo, a través de los hombres, de ciertos hombres que han sido reconciliados con Dios, y cuál es su obrar, o cuál debe ser su obrar, o cuál ha sido y cuál deberá ser el obrar de este grupo de hombres, que no está limitado y definido, sino es un grupo como en las matemáticas. ¿Se acuerdan que hay, bueno, tengo una casi profesora de matemáticas o por ahí, hay grupos abiertos y grupos cerrados? ¿Se acuerdan de eso de la escuela? Eso de la escuela, ¿no? Grupos abiertos y grupos cerrados. La iglesia es un grupo abierto. De hecho, sí abierto. Siguen entrando personas a la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la manera de entrar? Cuando somos bautizados. ¿Estamos de acuerdo? Acá donde todos hacen silencio, dice, ¿qué va a decir? Sí, ingresamos a la iglesia de Cristo cuando somos bautizados. Cuando recibimos a Cristo. Cuando somos bautizados. Por el Espíritu Santo. Ah, muy bien. Porque bautizado, ¿sí? Bautizar quiere decir sumergir en algún elemento. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados en agua, que también, aunque diferente, es algo que hacía Juan, ¿se acuerdan? Y aquí hay una referencia a que Juan bautizaba en agua. El bautismo de Juan era un bautismo diferente que el que nosotros hemos experimentado, es un bautismo que ilustraba el arrepentimiento, ¿sí?, del hombre. El bautismo del que habla este pasaje habla acerca del bautismo que efectivamente sucede cuando nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Cuando somos sumergidos, ¿sí?, en el Espíritu. Somos sumergidos en Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y es un grupo abierto porque no ha cerrado la posibilidad. El Señor todavía no ha cerrado la puerta para que el hombre se reconcilie, aunque es una expresión fuera de la Biblia, más bien para que Dios reconcilie al hombre consigo mismo. Pero vamos a ver algunas cosas, primeramente en cuanto a estos versículos. La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo a través de los hombres y no a través de los hombres, aún continúa. Esta obra, como habla Efesios, se ha diseñado desde la eternidad por amor al ser humano, como habla Juan, de tal manera nos amó. Lo primero que tenemos que hablar acerca de lo que expresa el versículo 1, dice: en el primer tratado Teófilo, que posiblemente Teófilo era un empleado de importancia, y por esto lo trata de esta manera, igual que lo encontramos en Lucas. Dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Encontramos que es en Lucas capítulo 24, podemos ver rápidamente Lucas 24, el pasaje donde el Señor Jesús, no tan solamente la narración del Señor Jesús sobre su vida, muerte, resurrección y ascensión, es presentada en este Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, del 50 al 53, y sacó fuera hasta Betania, los sacó y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto se da en Lucas, este relato sobre lo que sucedió con el Señor Jesús, aún luego de su muerte, aún luego de su resurrección, aún, como plantea aquí en este pasaje,
Por esto lo importante de contar la historia, lo importante de los que los testigos hayan visto y hayan hablado acerca de lo que habían visto y oído, y estos son los primeros testigos, y dejarlo anotado. Entonces encontramos aquí a Lucas hablando de la ascensión como un hecho histórico. El propio Pablo, más adelante, 1 Corintios 15, versículo 3 al 8, 1 Corintios 15, 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Habla de lo que él ha recibido, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí hablando acerca otra vez de la historicidad del relato de la persona de Jesús. Hoy hablábamos acerca de la importancia que tenía en aquel tiempo, y hoy también, pero en aquel tiempo donde el gnosticismo estaba llenando el pensamiento de mucha gente y que quería entrar a la iglesia, la importancia de la afirmación de que el Mesías, de que el Cristo era Jesús de Nazaret. Por eso se comenzaba a hablar de Jesucristo, ¿sí? De que aquel prometido era el Salvador y había nacido de una virgen llamada María, había crecido en tal lugar, había vivido, muchos, miles de personas le habían visto, muchos le habían visto morir en la cruz, muchos le habían visto resucitado por más de 40 días, había andado entre los hombres, entrado y salido, comido, había estado con ellos, y la importancia del relato histórico de los testigos. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es a partir, en este caso en el libro de los Hechos, ¿sí? de una consecución de hechos antes que la historia, ¿sí? En el corazón de Dios, donde se decidió reconciliar al hombre alejado consigo mismo, pero después una serie de hechos históricos. Nuestra fe, es bueno recordarlo, porque nos hemos unido a las labores del Señor en esto de anunciar el Evangelio del Reino. Es un evangelio que tiene raíces históricas, no tan solamente en Israel, sino en el propio Señor Jesucristo como un personaje histórico. De hecho, es importante, aunque podemos prescindir de ellos, y voy a leer algo rapidito, que tiene que ver con dos historiadores. Uno es judío, a ver, por acá está. Bien, uno es judío, que la mayoría creo que lo conocemos, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío, ¿sí? Y que habló de Jesús, otra vez, esto afirmando acerca de esta afirmación histórica de la existencia de Dios. Son pruebas históricas que nadie puede negar. Flavio Josefo, el cual en su obra Antigüedades de los Judíos, dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro. Es bueno recalcar que él era un historiador judío, no era un cristiano, ¿verdad? Llamarlo hombre porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles, era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la antigüedad existe la agrupación de los cristianos. Esto lo escribió un judío, estamos hablando de Flavio Josefo.
Pero también hubo un historiador, hablando de la verdad de la palabra de Dios, que no nos basamos en creer en la verdad por lo que dice un historiador, pero esto también son corroboraciones, igual que la arqueología o otras ciencias. Tácito, un historiador político romano, afirmó la existencia de Jesús en sus anales. Dice así: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa de este modo, sofocada por el momento. De nuevo estalló no tan solamente en Judea la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. Bueno, en realidad está acá hablando ya algún tiempo después, cuando ya la iglesia era un hecho, que aquello que aparentaban haber terminado, ¿sí? Este era el plan de los principales que perseguían a Jesús para matarlo, como encontramos en los evangelios. Poco después, esto que aparentaba haberse sido sofocado, había crecido mucho más allá de la propia Jerusalén, y ahora había incluso grupos de cristianos en Roma. Y nosotros sabemos que esto sucedió también porque lo relata el resto del Nuevo Testamento, y bueno, el Evangelio llegó hasta nosotros, y no porque vino Pedro, no porque vino Juan o Lucas a hablarnos en persona, sino porque hubo muchos cristianos que continuaron haciendo aquella obra que Dios ha comenzado, ¿sí? La de anunciar el Evangelio del reino. Pero es bueno entonces que nosotros tengamos presente que hoy somos nosotros, pero dentro de unos años serán otros los que estén aquí, tal vez sean bancos de otro tipo, tal vez, no sé cómo será el templo dentro de 100 años si Cristo no vino antes, pero antes hubo otros creyentes vestidos con otras ropas. No venían caminando por calles asfaltadas, tal vez venían atravesando hasta hace poco tiempo, nos contaba Danilo, era un campo, tal vez en carretas venían a las iglesias a congregarse y anunciar el Evangelio del reino. Entonces, los hombres a través de los tiempos y las mujeres, los cristianos, han ido cambiando sus ropajes, han ido cambiando sus tecnologías, seguramente venían con pesadas Biblias. Hoy nosotros venimos a veces sin Biblia, con la Biblia digital en el celular, y esas cosas van cambiando. Pero lo que no ha cambiado, que sigue siendo los hechos del Espíritu Santo a través de los enviados. Son los hechos del Espíritu Santo a través de los enviados. Repito, son los hechos del Espíritu Santo de Dios a través de los enviados. Y los enviados también han cambiado de nombre. Al principio eran unos nombres que encontramos en el texto bíblico, algunos que casi no conocemos después, y algunos que casi desconocemos, y algunos que nunca conoceremos hasta que estaremos en la presencia de Dios y nos encontraremos con miles y miles y millones de personas que fueron enviados a anunciar el Evangelio del Reino en su momento, en su lugar y en su tiempo. Continuaron haciendo aquellas obras que el Señor había preparado para que anduviesen en ellas hasta que el Señor les llamó. Hoy somos nosotros los que hacemos aquellas obras. Otros medios de comunicación, otras ropas, otros lenguajes, hablamos de maneras diferentes, pero lo que no ha cambiado es el mensaje y el que lo lleva adelante. En segunda instancia, la obra, recordemos que esta obra, la Iglesia de Cristo, no la comenzó ningún hombre que tenga apellido, ¿sí? No fue la iglesia no fue comenzada, y no quiero nombrar a ningún personaje histórico para no herir ninguna susceptibilidad, ni de nosotros, ni de ninguna denominación. Pero la iglesia no fue inventada ni por los bautistas, ni por las asambleas de Dios,
en lugar de nombrar nombres, voy a nombrar denominaciones, ¿no? Ni pentecostales, ni hermanos libres, ni muchas otras denominaciones evangélicas. Tampoco fue un fruto de una revolución que sucedió luego de la Edad Media. La iglesia no fue inventada por esos famosos hombres que recordamos en algunas fechas como los reformadores. La iglesia fue fundada por Jesucristo, Dios hecho hombre. Y nunca tenemos que olvidarnos de esto porque ellos y nosotros pasamos. Y pasamos de estar en este lugar, la cancha que el Señor nos puso, a estar en su presencia, en su reposo. Pero hoy nos toca recordar y obrar, impulsados por su Espíritu Santo, aquellas mismas obras. Pero nunca debemos olvidar que de lo que habla Lucas es que el que comenzó este gran movimiento, la iglesia cristiana, este pueblo de Dios, es el Señor Jesucristo. Él dice en el Evangelio, en varios pasajes, pero no vamos a leerlos todos, solamente voy a mencionarlos. Yo sé que algunos lo anota, pero en este pasaje dice Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, encontramos Mateo 4:17, en Lucas 4:43 al 44, Lucas 6:20, Lucas 8:1, Lucas 9:2, Lucas 12:31. Y para recordar, Jesús orando con los discípulos les enseña en Mateo 6:10 acerca del Evangelio del Reino. Esta enseñanza de parte de Jesús en todos esos versículos que planteé, podemos buscar Mateo 4:17 para buscar alguno. Habla acerca de la enseñanza básica de Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que Jesús había comenzado a enseñar era la llegada del reino de los cielos a los hombres, ¿no? De la perfecta voluntad de Dios, básicamente desde la presencia de Dios cercana a los hombres. Más allá de que hubo algunos que antecedieron su mensaje, Juan el Bautista y muchos profetas, como dice Hebreos 1:1, dice que Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Habló de muchas maneras, incluso los cielos cuentan su gloria. Sin embargo, ahora el Hijo ha dado a conocer aquella voluntad perfecta que es el reino de Dios entre los hombres y ha venido a reconciliar a los hombres consigo mismo. En Mateo capítulo 6:10, en su oración que todos recordamos, cristianos y no cristianos, entre las cosas que plantea, venga tu reino. Este es el mensaje de Dios, esta es la oración del propio Señor Jesucristo acerca de su voluntad perfecta a nosotros. La obra de Jesús fue la que inició la iglesia de Cristo. Entonces, bien haremos al exaltar el nombre del que comenzó esta obra, la iglesia de Cristo. ¿Quién comenzó la obra? Y por lo general decimos, bueno, hubo unos hermanos que vinieron de Argentina, no, hubo una hermana que era comerciante, y era unos hermanos de la iglesia de La Paz, o de la iglesia de la Primera, o el Bethesda, o donde fuera, que comenzaron la obra. En la realidad tenemos que pensar, más allá de nosotros, los seres humanos, que la obra comenzó con Jesucristo. Incluso cada iglesia local tiene el mismo origen. El origen es Jesucristo. Si una iglesia local no está basada en la persona de Jesucristo, no es una iglesia cristiana. Puede parecerse, pero no lo es. Entonces, más allá de las denominaciones de las que podamos tener títulos, nosotros somos una iglesia evangélica, bautista. Tal vez incluso algunos de nosotros no tenemos claro por qué somos evangélicos y bautistas y por qué no somos Asamblea de Dios o porque no somos
hermanos libres, es bueno que lo sepamos, pero lo que todos sí tenemos que tener súper claro es que el origen de la iglesia, incluso la iglesia local, está en Cristo. Entonces nosotros tomamos nombre, o nos llamamos o nos hacemos llamar antes que nada como seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Él es la roca y no se entiende ningún mensaje en el Nuevo Testamento si la persona, si las enseñanzas de Jesucristo. Versículos 4 y 5 dicen, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Todas estas, luego de decirles, bueno, todas estas cosas que para nosotros han sido ciertísimas, que Jesús ha enseñado a los enviados, a los que ahora son enviados, a través del mandamiento del Espíritu Santo, a quienes, versículo 3, también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas que no dejan dudas, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Posiblemente cuando el Señor les dice esto, de quedarse, de estando juntos, porque la expresión en griego es comiendo sal, así traducida literalmente, pero la idea un poco es mientras comían, ¿no? Algunos que estudian las conductas humanas dicen que muchas de las cosas más importantes suceden en las comidas. Anuncios importantes, algunas suceden en el medio de un parque, ¿no? Pero muchas suceden con una comida de por medio. Anuncios importantes, definiciones importantes. Será por eso que los uruguayos, para cualquier cosa, tenemos comida en el medio con la expectativa de que suceda algo importante. Posiblemente. Mientras comían, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Sí? Ellos todavía no estaban terminando de entender lo que estaría por suceder. Pero va a pasar algo muy importante y ustedes tienen que estar juntos. Y lo que tienen por delante, todos aquellos momentos de los cuales yo los envié como práctica, todo lo que viene por delante depende de que ustedes esperen. Que esperen juntos en Jerusalén. Algo va a suceder. Y les invito a buscar Juan 14, 25, muy cerquita de allí. Juan 14, 25. Dice, y 26, ¿verdad? Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El plan de Dios fue explicitado por el Señor Jesucristo. Él era la palabra de Dios. Él era la imagen viva de Dios. Él iba a aclarar para todos los hombres, para el que tuviera oído para oír, exactamente cómo era el reino. ¿Sí? En el Sermón de la Montaña Él explica cómo funciona el reino, pero los hombres no pueden vivirlo. Y muestra que Él mismo es el único camino a ese reino. La palabra de Dios aquí en este mismo pasaje dice cuál es la entrada al reino y cómo somos incluidos en él a través del bautismo del Espíritu Santo. No hay manera de que nosotros, ningún hombre pueda pagar un precio o entrarse por la ventana al reino de Dios. No hay manera. Por el contrario, hay una sola puerta y está abierta y Dios quiere que entremos por ella. Dios quiere que el hombre entre por esa única puerta que es Jesucristo para ser parte del reino de Dios, para ser parte de la iglesia de Cristo. Y el plan entonces es que el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, que habita en cada uno de nosotros como sello de la presencia de Dios en nuestra vida, nos esté guiando, nos esté enseñando, nos esté recordando todo lo que el Señor Jesús ya había enseñado. Ahora, no mano a mano, no cara a cara, sino en
en la mente y en el corazón de cada uno de los creyentes, que el plan de Dios ya no estén todos juntos en Jerusalén o caminando juntos por el bosque o por el desierto, cruzando todos arriba de un bote, sino que los cristianos, los seguidores de Jesucristo ahora habrá crecido tanto, como dice el historiador romano, que ahora está en Roma y ahora está en Montevideo, en Uruguay. Hay cristianos en todas partes del mundo. Bueno, la obra de Dios tiene un plan perfecto y es que Dios mismo funcione como un maestro. Hoy en día hay muchos, se llaman los maestros que acompañan un ayudante pedagógico, un mentor, un ayudante pedagógico, porque hay personas un acompañante pedagógico, ¿sí? Hay personas que necesitamos un poco más de ayuda, ¿sí? Entonces hoy, cuidando esto, incluso hay leyes que plantean la posibilidad de que dentro de un salón de clases esté otra persona que no es alumno haciendo de ayuda especial, ¿no? De ayudante, un tutor, ¿sí? Que está enseñando personalizadamente al alumno. Y esta imagen, que todos en realidad podemos ser uno de ellos, singularizado que se le dice ahora, ¿no? Pero cuando hace un tiempo estábamos hablando bastante de este tema en casa, hablando de los singularizados y no diferentes o despreciándolos a las personas que tienen dificultades o capacidades diferentes, hablábamos acerca de que en realidad todos nosotros somos singulares, todos. Entonces tenemos diferentes maneras de apreciar el mundo, diferentes maneras de entender las cosas, diferentes velocidades, diferentes realidades y contextos. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que a cada uno de nosotros nos enseña de una manera personalizada y nos guía a toda la verdad, pero no una verdad que está revelando constantemente a cada uno en particular, sino una verdad ya revelada a través de la persona de Jesucristo. Esto es importante porque no hay nuevas revelaciones. Es en Jesucristo que se revela toda la verdad de Dios. La tenemos en la Biblia. La obra del Espíritu Santo en estos enviados, nosotros hoy en día, es la de recordar, la de explicar, la de instruir, la de guiar, la de quitar las dudas de nuestra mente, de nuestro corazón, la de instruirnos, la de impulsarnos, la de inspirarnos, y pongámosles todos los verbos que querramos, porque esta obra es permanente. No hay tal cosa como que, bueno, ya yo pasé la escuela y el liceo, ya no preciso este ayudante pedagógico. Lo voy a precisar toda la vida. Cada uno de nosotros que somos de alguna manera singularizados delante de Dios, necesitamos un ayudante pedagógico, uno especial. Es el mismo y es el único. Y es para todos nosotros. Y está todo el tiempo con nosotros hasta que estemos delante del Señor. Y ahí conoceremos cómo somos conocidos. Ahí se nos van a ir todas nuestras dificultades. Pero hoy el Espíritu Santo es quien nos guía, es el que nos ha incluido en el cuerpo de Cristo y es el que nos guía a toda la verdad. Hay preciosos pasajes donde nos habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente al Señor. Y yo estaba buscando justamente ellos, pensando en la actitud que el Señor Jesús les pidió a los discípulos, a los futuros enviados. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto ha sucedido ya y cada persona que es parte de la iglesia de Cristo es incluida, es bautizada, es sumergida dentro del cuerpo que es la iglesia. Pero si hay algo que, al igual que ellos, nosotros tenemos que hacer permanentemente a través de nuestra vida, y esta imagen se ve varias veces en el libro de los Salmos, que voy a presentar ahora, pero se ve a través de toda la Biblia, es acerca de aguardar en el Señor, esperar que es la obra de Dios
para nosotros reaccionar, ¿sí? En realidad nosotros tenemos que tomar un poco el ejemplo del propio Señor Jesucristo. Nada hago, nada digo si yo no lo he visto del Padre. Nosotros somos imitadores de Cristo. Nosotros tenemos, dice, la imagen viva de Dios. Hoy veíamos en la escuela dominical. Nosotros tenemos que accionar y reaccionar nuestra vida, tanto en lo que es en la adoración, que es todo lo que hacemos de palabra o de hecho, en reacción, en respuesta a la obra, al plan del Señor. Por eso es necesario tener claro, y cuando nosotros nos tenemos claro para dónde ir, no tenemos que decir, bueno, vamos para este lado. Cualquier cosa me corrijo. No, tenemos que esperar en el Señor. ¿Sí? Esta es la actitud, debe ser la actitud de la iglesia. Salmo 27:14 dice, aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Un pasaje que leemos o que hemos repetido muchas veces cuando estamos cansados y doloridos es el que encontramos en Isaías, pero démosles también este sentido. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Los que esperan en Jehová. Los actos o los hechos de la iglesia no son hechos que tengan un origen en la invención propia de cada iglesia. Cada iglesia ve qué hace para ayudar al Señor, para ayudar a su iglesia, para ayudar a su ministerio. En realidad somos llamados a esperar en las instrucciones del Espíritu Santo a la iglesia y a cada uno de nosotros para reaccionar frente a su voluntad, para dónde está obrando Dios, unirnos a su trabajo, unirnos a sus labores. De hecho, eso es lo que está sucediendo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Señor trabaja de muchas maneras. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Nosotros, que andamos a tientas, según Pablo, tenemos que estar atentos, tenemos que estar con el oído abierto, los ojos abiertos a su palabra y sensibles a su voz, individualmente y como iglesia, para ver por dónde debemos ir. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos específicamente, encontramos que varias veces estas expresiones, yo quise ir para acá, pero no pude, el Espíritu me lo impidió. Esta idea de ser guiados, ser impulsados, ser investidos de poder, pero ser guiados por el Espíritu Santo, para lo cual tenemos que permanecer esperando en Él. El libro de los Hechos habla acerca de las obras de los enviados, de los apóstoles, pero habla más todavía acerca de la obra del Espíritu Santo a través de los enviados. Hoy nosotros somos los enviados. No vamos a escribir un nuevo libro, aunque hay libros, hay iglesias que, de hecho nosotros tenemos un libro de actas, ¿no? Pero hay algunas iglesias que tienen, aparte del libro de actas, y estaría bueno, un libro de historia, que cuenta la historia de la iglesia año a año, qué va haciendo, qué no va haciendo, qué pasó, y va quedando para la posteridad. Está interesante eso. Pero que nuestra historia esté regida por los planes del Señor, que esté guiada por el Espíritu Santo. Y en todo caso, para donde vayamos o no vayamos, estemos juntos, porque esta es la idea, juntos, esperando cuál es el obrar de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a orar. Señor, sabemos que hemos sido sumergidos en tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos ha bautizado. Gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado con el Padre. Gracias porque en Cristo somos salvos. Señor, queremos estar atentos como enviados tuyos a las indicaciones de tu Espíritu Santo de forma permanente, sabiendo que tú vas a recordarnos, tú vas a instruirnos, tú vas a guiarnos. Tú tienes un plan que es victorioso. Señor, queremos nuevas fuerzas para ir por donde tú quieres que vayamos.
individualmente y como iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.